Y hoy se ve un poco diferente, bueno, hemos tenido dificultades un poco técnicas, bueno, no un poco técnicas, Bastante técnicas. Bastante técnicas, pero creo que vamos a hacer un caso de resiliencia increíble hoy. Sí, claro. Sí. Como somos personas súper resilientes. Sí, de hecho estaba buscando un sinónimo, pero no encontré. Bueno, ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos concierne a pues gran población del mundo, incluida Jimena y yo, que es el efecto Matilda. El efecto Matilda ustedes lo pueden buscar y pues es cuando a las mujeres se les quita el mérito que tienen por algún reconocimiento científico y este mérito se va a los hombres. Se le atribuye a algún hombre lo que haya descubierto la mujer. Pues bueno, podemos ver algunos casos que pues ya lo conoces, el de Einstein. Si ustedes no sabían, Einstein, una de sus esposas, y digo una porque se casó con su prima después, una de sus esposas fue Mileva Maric. Contribuyó, no se sabe hasta qué parte, hasta qué medida, en qué teoría específicamente, pero se sabe como un hecho que contribuyó a pues, los descubrimientos de Einstein. Y no se le da el mérito, ¿por qué? Pues porque siempre conocemos a Einstein y quién conoce verdaderamente el nombre de Mileva Maric. De hecho, había una dinámica medio extraña entre ellos. Al inicio sí era como que todo miel sobre hojuelas, pero pues después se fue tornando un poco diferente. ¿Tienes la carta ahí? Sí. Ok. Vamos a leer un fragmento de una carta que le hizo Einstein a Mileva en 1914. Pues ya hace tiempito, pero no quita lo cuestionable que es. Sí. Dice: te vas a ocupar de que mis trajes, ropa interior y sábanas estén limpios, de que reciba 3 comidas en mi habitación, de que mi dormitorio y estudio estén limpios y especialmente de que mi escritorio lo utilice solo yo. Te abstendrás de cualquier relación conmigo, salvo que sea necesario por motivos sociales. En especial renunciarás a que yo pase tiempo contigo en casa, los viajes juntos, y al tratar conmigo cumplirás estas reglas. No esperarás de mí ningún afecto ni me lo reprocharás de ninguna forma. Si lo exijo, dejarás de dirigirte a mí. Si lo exijo, saldrás de mi dormitorio o estudio enseguida y sin protestar. Y no me harás menos frente a nuestros hijos, sea con tus palabras o con tu comportamiento. A ver, dejamos esa carta ahí. Hay muchas cosas porque, bueno, si esto no se relaciona directamente con el tema central, lo sabemos, pero desenvuelve una de las dinámicas que queremos tratar, que es el rol que se le da a la mujer. Como sabemos, históricamente siempre han sido perseguidas las mujeres, que por brujas, que por esto, que por lo otro, o sea, siempre han sido perseguidas de alguna u otra forma. Y esta carta refleja, pues, cómo en ese tiempo uno de los hombres más pensantes del mundo se refiere a su propia esposa. Sabemos que son tiempos diferentes, sabemos que pues Einstein el mérito que se le debe de dar intelectualmente, pero pues socialmente sí fue algo cuestionable y solo fomentaba esto de que a Mileva no se le diera el reconocimiento que merecía. Sí, bueno, es que es algo bastante repetido a lo largo de la historia. Y a lo mejor realmente no conocemos tantos casos porque pues obviamente no es de lo que quieren que nos enteremos, ¿no? Sí. Este tema de hecho cae muy bien con esta fecha porque pues ya va a ser 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entonces va perfectamente alineado y bueno, los tenemos un poquito abandonados, no, y... Nos pasaron muchas cosas. Nos ha pasado de todo, pero miren, lo importante es que estamos aquí. Y bueno, cuando hablamos de Einstein, creo que es algo importante de mencionar. Lo único que pensamos es en sus grandes reconocimientos, como cualquier otro científico, ¿no? Pero si hablamos de una mujer, que de por sí es difícil que una mujer llegue a ser reconocida, sobre todo en aquellos tiempos. Sí. Cuando hablamos de una mujer que llega al éxito, no solamente vemos lo que hizo para llegar al éxito. Ella no puede ser solamente competente, tiene que ser bonita, tiene que vestirse bien, tiene que ser amable, tiene que tratar a todos bien. Una mujer cuando llega al foco de atención, cuando realmente se le reconoce por algo que hizo, que fue algo que se ganó, una meritocracia, sí. Aún así hay una penalización por este éxito que ella alcanzó. No solamente la podemos ver como alguien que logró algo, no, tenemos que verlo como una mujer. Y entonces ya vemos más cosas que no, que
si es una mamá, si tiene hijos, si no tiene hijos, si está casada, si no está casada. Todo eso se analiza cuando una mujer llega al éxito. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Es realmente importante para lo que logró o solamente lo hacemos porque es mujer? Así es. Y hablando de eso que dijiste de que se le saca a toda la mujer menos el reconocimiento, recientemente hubo un caso por los Juegos Olímpicos de Milán Cortina. Jutta Leerdam, por si no sabían, es una patinadora de velocidad, pues bastante reconocida, y ahorita más porque ganó el oro en dichos Juegos Olímpicos de este año. Todas las noticias que salían era prometida de Jake Paul, gana medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es como que, a ver, no dudo que a lo mejor pueda ser con una buena intención de que se reconozca quién es, pero pues ella tiene un nombre, ella tiene una identidad, y suele pasar mucho, por ejemplo, cuando las mujeres adoptan el apellido de sus maridos o cuando se les llama de y el apellido del marido y cosas así, que pues a ver, o sea, cada quien es libre de decidir si se quiere llamar de una forma u otra. Pero lo que considero yo es que lo tenemos bastante arraigado, y que cuando yo vi esas noticias, por ejemplo, al inicio no las pasé, fue muy repetitivo después, y dije como de que es que, a ver, ¿quién es la prometida de Jake Paul? O sea, me gustaría más que se dijera el nombre de ella, porque pues es una persona aparte de Jake Paul. O sea, no solo es la prometida y no debe ser encasillada en eso. Y esas cosas hay muchísimas, o sea, siempre cuando pasa una mujer, como tú lo mencionas, cuando hace algo, se habla de todo menos de lo que realmente logró. Y eso solía pasar más antes, creía yo, pero pues esto de los Juegos Olímpicos solo prueba que vivimos pues simplemente en una realidad donde pues a las mujeres se les reconoce más por sus lazos familiares o sentimentales, más que por lo que realmente lograron, que fue un oro olímpico. Y yo no supe cómo se llamaba hasta que por mi cuenta tuve que buscar cómo se llamaba la prometida de Jake Paul, porque todas las noticias decían el nombre de él, pero no el de ella. Sí, eso es muy importante porque realmente lo vemos en todas las industrias. Algo que, por ejemplo, le comentaba a Sofía cuando estábamos grabando el anterior, que se nos perdió el audio, es que pasa mucho en la industria del cine, de la música, de la moda. Casi siempre voy a escuchar la hija de, la hermana de, la prima de. Siempre que hay un hombre que es una figura medianamente famosa, ya no se menciona a la mujer, se menciona que su relación con el hombre. Entonces, sí pasa demasiado seguido, y hay veces que ni siquiera nos damos cuenta. Está tan arraigado, como dijo Sofi, lo tenemos tan inconscientemente que no nos damos cuenta de esas cosas, y no nos damos cuenta de lo mucho que podría realmente estar afectándonos a nosotras como mujeres y al reconocimiento que se nos da, pero también a las niñas y a las personas que están buscando como un enfoque de dónde, a qué dedicarse o qué hacer. No tenemos un exponente o una figura femenina, a lo mejor en una ciencia, o las que tenemos son muy contadas, muy pocas, no sabemos tanto de ellas, y realmente es un problema porque muchas mujeres no se dedican, por ejemplo, a las ciencias exactas o ese tipo de cosas, porque no están expuestas desde pequeñas como lo están los hombres, con todos los científicos que hay, que se mencionan que son hombres. Entonces, sí es muy importante no pasarlo de lado, porque como dijo Sofi, a lo mejor ves la noticia y no le das importancia, pero hay que analizar un poquito más, hay que ser más analíticos, checar realmente, esto está bien, o sea, ¿qué significa esto para mí como mujer, para mí como sociedad, para mí como persona que se va a dedicar a esto, para mí, ¿qué significa? Exacto, y como tú lo dijiste, como mujeres que vamos a estar en el campo de las ciencias exactas, para mí ha sido difícil buscar un referente mujer dentro de la industria. Si bien es cierto que conforme va pasando el tiempo creemos estar más avanzados, luego veremos que no con lo que vamos a hablar. Muchas veces sucede esto donde realmente no se le reconoce a las mujeres por, como lo dije, por lo que logran. ¿Qué otros nombres conocemos además de Frida Kahlo y Marie Curie? Los esperamos. Y de hecho no es culpa de nosotros esa ignorancia, si así se puede decir. Es realmente que no nos damos el tiempo primero, de buscar. Y segundo, no existe esa información tan fácilmente, porque siempre han existido hombres que se les da el mérito de las mujeres. Por ejemplo, vemos el caso de los premios Nobel. No puede ser que durante tanto tiempo solo hubieran hombres nominados, solo hubiera hombres científicos, solo hubiera hombres brillantes. Si bien no dudo de la existencia de ellos,
No puede ser posible, estadísticamente no es posible que no hubiera ni una sola mujer nominada por muchos años, que por eso es conocida Marie Curie, pero que hay de otras mujeres que vivieron antes, que no tuvieron esa oportunidad de llegar a los premios Nobel o de siquiera que fueran reconocidas localmente por sus avances, y que muchas veces también únicamente son vistas, por ejemplo, como lo decía Jimena, por su físico, porque se deben de comportar de una manera u otra. Un ejemplo es de la actriz e inventora Hedy Lamarr, que desarrolló la tecnología base para el Wi-Fi moderno. Ella también era actriz, los invito a que chequen también su historia, está muy interesante. Padre, sí. Y no se le tomaba en serio, ¿por qué? Primero por ser mujer y segundo por ser una mujer bonita y actriz. ¿Qué significaba esto? Que pues bueno, tú eres bonita, no puedes ser inteligente. ¿Cómo es que tú vas a desarrollar esa tecnología que todos usamos, que les aseguro que muy contadas personas saben cómo es que se desarrolló el Wi-Fi? Y que fue gracias a esta mujer, que aparte de bonita e inteligente, pero en ese tiempo una mujer solo podía ser bonita, solo podía ser madre, solo podía ser actriz, no podía dar su cabeza para más. Sí, tienes mucha razón, y es que sí es cierto que genuinamente a veces creemos que los roles de género que nos dan ya están desechados, que ya en la actualidad ya no aplican, pero la verdad es que no es cierto. Están tan incrustados en nuestra cultura, que es lo que le comentaba también a Sofía, el tema del reconocimiento. Las personas que dan los premios, siempre los premios, ese tipo de premios, los Nobel, etcétera, pasan por personas. Y esas personas viven dentro de una cultura. Aunque tú digas que es objetivo. Ajá, que es objetivo, realmente hay cosas arraigadas en esa cultura. El reconocimiento todavía no es totalmente imparcial, hay que decirlo. Creo que nunca va a serlo. Nunca va a serlo. A menos de que cambiemos completamente culturalmente en este aspecto de roles de género, ahí a lo mejor sería un poquito más imparcial, pero todavía no. Y es que si deseamos, estamos en 2026, ya debería ser así, debería ser imparcial, debería ser, no lo es todavía, aunque nos engañemos. Aquí en México sí tenemos bastante más privilegios que en otros lugares, que ahorita es lo que les va a comentar Sofía, pero no hay que estar engañados, todavía no estamos al mismo nivel, todavía no alcanzamos la igualdad, nos falta muchísimo para llegar a ella. Sí, con lo que comentabas, pues vamos a hablar ahora del caso de Afganistán. Lo hablábamos desde que teníamos el script para este episodio, antes de que todo saliera mal. Bueno, en Afganistán hace como un mes más o menos salió la noticia que legalmente ya es posible golpear a una mujer siempre y cuando no se rompan huesos o haya lesiones bastante visibles. A lo que vamos con esto es, nosotros creíamos que socialmente, conforme avanzan los años, somos más avanzados, más pensantes, en cualquier aspecto no sucede así, muy rara vez va a ser así. Comprendemos que hay distintas culturas, pero hay una diferencia entre cultura y los derechos humanos básicos, y ver esto es realmente triste porque si ustedes buscan, no sé, mujeres afganas, iraníes, de cualquier país de Medio Oriente en los 80s, van a ver una imagen muy diferente a lo que se ve hoy en día. Y pues bueno, sin meternos tanto a la cultura, objetivamente creo que pues eso es bastante alarmante que esté sucediendo en cualquier época, pero más ahora que se supone seríamos más conscientes, que nos jactamos de ser la generación más tolerante y que cada vez vamos mejorando como humanidad. Creo que eso no es una prueba de ello. Es bastante alarmante porque nosotros vivimos desde un privilegio y ni siquiera tanto, porque sabemos que, por ejemplo, en México es una situación muy difícil de seguridad, especialmente seguridad, en otros aspectos también, pero hasta hace poco no se reconocía el término de feminicidio, era únicamente homicidio. Son realidades muy difíciles sin meternos tanto en ello, pero pues sí nos muestran, pues como lo dije, lo que está pasando en la actualidad, y que si bien es alarmante también la situación nacional, también tenemos que voltear a otros lados y darnos cuenta de lo que está pasando en todo el mundo, porque al final de cuentas nos afecta. Los invito a buscar más de esas situaciones, manténganse informados. Realmente lo vemos todo muy lejano y cuando menos lo pensamos lo tenemos enfrente. Sí. Entonces es importante mantenerse informados, mantenerse alertas de este tipo de cosas y, como les dije, analizar bien las cosas. Pero sí es importante notarlo, porque si no lo notas no lo puedes cambiar. Y si no lo cambias, nunca va a avanzar nuestra sociedad en ese aspecto.
Entonces creo que sí es importante verlo de esa manera. Volviendo al reconocimiento, estábamos hablando de cómo las personas o las culturas reconocen a las personas individualmente También. y no colectivamente. Ujú. Como ella dice, es poco probable, hablando de estadísticas, que no haya ni una mujer que no haya aportado algo a la ciencia antes de que ganara Marie Curie el premio Nobel. Entonces, de que hubo personas, mujeres, que lo hicieron, pero nunca se reconoce a los colectivos, se reconoce a una sola persona. Buscamos un referente de las 100 personas que participaron, solamente una se reconoce. Entonces es muy importante tomar en cuenta estas cosas, estas reglitas que hay como que no se dicen, pero que todo el mundo lo hace, y analizarlas bien para ser consciente de cómo se da la meritocracia aquí en México y pues en el mundo en general. Sí, es que como lo dices, cuando miramos a científicos grandes, ¿a quiénes vemos? A Tesla, a Edison y a Einstein. Siempre. A pesar de que haya mujeres que, pues, por ejemplo, Marie Curie, les aseguro que si les preguntan a alguien científicos va a decir únicamente hombres. Y no es porque no se quieran informar, es simplemente la cultura que tenemos, está en nosotros concientizar. El reconocimiento rara vez es únicamente individual, siempre hay un mérito colectivo detrás, sean hombres, sean mujeres. Siempre se suele premiar únicamente a una persona que, si bien pudo ser una sola, es muy extraño que no existan personas detrás. Por ejemplo, este mismo podcast, que si bien puede haber quien haya tenido la idea, no puede ser posible sin personas en el medio. Ahí también entra un efecto que es como el hermanito del efecto Matilda, que se llama Mateo, porque pues bueno, tenía que existir aún para los hombres. Y básicamente dice que quien ya tiene prestigio recibe más crédito del que merece. Sin desprestigiar a Einstein, pero pues nosotros creemos, cuando pensamos en científicos, únicamente en Einstein, o es en el que más pensamos, y ya después en Edison y en Tesla, y ya. Es como que hay muchísimos matemáticos, científicos, filósofos en el mundo como para que solo se lleve reconocimiento a una persona, y de eso se trata el efecto Mateo. Y dice que quien no lo tiene pues recibe menos, aunque su aporte es enorme. Y pues si lo contrastamos con el efecto Matilda, vemos a hombres prestigiosos absorbiendo mérito en estructuras donde las mujeres ya tenían menos acceso, poder y voz. Entonces, como lo dice Jimena, tenemos que prestar mucha atención a estos fenómenos, porque creo que incluso lo has experimentado tú, como me comentabas. Sí, de hecho, bueno, a lo mejor yo en ese momento no lo veía tan mal, y creo que es lo que les digo, hay que analizar las cosas. Ahorita lo veo hacia atrás y digo, chin, no estuvo tan padre, ¿no? En este podcast, la verdad, nosotros queremos que ustedes entiendan nuestros temas, y una recomendación que les puedo dar es que siempre traten de relacionarlos con vivencias que ustedes han tenido, con experiencias. Eso te hace comprender como con más profundidad el tema, y pues en este caso yo les voy a compartir la mía. Cuando estaba en la secundaria, bueno, ahorita no se nota, pero estaba como precandidata a un concurso de oratoria. Entonces los precandidatos éramos yo y 2 compañeros, ambos hombres. Nos dieron clases privadas, por así decirlo, nos contrataron un tutor para que nos orientara, y en base a esas clases íbamos a hacer una presentación final, y delante de toda la escuela iban a ser votantes, ¿no? Y quien quedara con más votos iba a representar a la escuela en la zona estatal, pues básicamente cada quien se concentró en construir su propio discurso, en sus poses. Obviamente el maestro pues nos orientaba, nos corregía, pero pues cada quien tenía como su discurso y su propio proceso, ¿no? Entonces se llegó el día, todos presentamos, y en cuestión de votos yo fui la que ganó, pero yo no fui a representar la escuela porque el maestro consideró, tal cual sus palabras, que un compañero mío tenía una mejor voz para oratoria, porque pues en esa edad secundaria la voz de los hombres es como un poquito más impactante, se podría decir, pero un poquito más fuerte, sí, creo que es la palabra. Pero obviamente pues eso no es lo único que se califica en oratoria. El discurso, por ejemplo, el impacto que causa el discurso pues es de cada quien, la postura, etcétera, pero pues al final
Él fue el que terminó yendo a representar a la escuela, yo no. Pero pues al final se había establecido un método de calificación y no se respetó porque el maestro así no lo quiso. Entonces sí hay muchas de esas cosas que les digo, yo no lo veía mal cuando pasó, yo no lo veía mal. Incluso sí dije, bueno, mi compañero sí tiene mejor voz, que sabe qué tanto. Pero ahora que lo veo hacia atrás, digo, bueno, tan justo no fue, ¿no? Y obviamente, ojo, el hecho de que nosotras queramos que haya un reconocimiento igual para las mujeres no significa que estamos desprestigiando a los hombres, para nada. Y en este momento lo digo, yo creo que mi compañero, la verdad, sí se merecía ir, pero también me lo merecía yo. Entonces, si teníamos un método justo para designar quién iba a ir y no se respetó, pues ahí ya hay un problema, ¿no? Definitivamente, y es que lo que dice ella, yo estoy de acuerdo, muchas veces se confunde lo que se está buscando, que es pues simplemente igualdad, no superioridad. Siempre he sido fiel creyente y creo que tú estás de acuerdo conmigo por lo que hemos hablado, que tenga la plaza quien se lo merezca, que tenga el reconocimiento quien se lo merezca. De verdad, siempre creemos que no debe de haber una superioridad, simplemente ser tratados como seres humanos normales, porque como les digo, si nos vamos a la historia tal vez medieval, las mujeres eran quemadas por ser creídas brujas. Entonces, simplemente lo único que se busca es que haya un avance social de pues ser tratados como la raza humana que somos, o sea, suena muy triste ahorita que lo decimos, pero pues es que es algo obvio. Y valorar lo que tenemos, porque pues hace cuánto las mujeres no podían votar, hace cuánto las mujeres debían de ser aún como que más, pues actitudes de mujer, ser mujercitas y todo eso. Y cuando, por ejemplo, las mujeres, hay casos que se tenían que vestir de hombres o usar seudónimos para poder acceder a la educación, que hoy conocemos como un pues derecho básico, pero pues antes no era así. Por ejemplo, el caso de Sophie Germain, una matemática que tuvo que usar un seudónimo masculino para poder ser admitida en la universidad. Y como ella, hay muchísimos casos de mujeres reconocidas y no tanto, porque sabemos que sus nombres han sido borrados a lo largo de la historia, pero se sabe que pues por un tiempo las mujeres, para poder acceder a la educación, tenían que vestirse como hombres y pues caracterizarse como hombres, porque si no, no podían estudiar, porque las mujeres tenían que ser madres, tenían que ser femeninas, quedarse en la casa. Una mujer bonita no podía ser una mujer inteligente, no había mujeres inteligentes. Entonces, a lo que vamos con todo esto es que debemos de ser más conscientes, como les digo, de lo que gozamos hoy en día como mujeres y de lo que aún nos falta, de reconocer que aún falta mucho, por ejemplo, en países como Afganistán, que pues hay límites. Como les digo, sin entrometernos en política, en cultura, lo que sea que eso se justifique, creo que no hay justificación para lo injustificable, que es esto de pues golpear a mujeres. Es como que no creo que haya razón suficiente para hacerle daño a nadie más. Nunca. Sí, de hecho sí, tienes mucha razón, no hay una justificación para este tipo de cosas y sí es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, mujeres manejando. ¿Cuántas veces no hemos visto, pues por ejemplo, a forma de burla, o que hayamos escuchado de que tenías que ser mujer? No se puede decir exclusivamente que una actividad es de un género o de otro. A final de cuentas todos somos de la misma raza humana. Y cuando hablamos de científicos, filósofos, pensadores, se nos viene a la mente hombres. Platón, Aristóteles, Tesla, Einstein, todos ellos les aseguro que van a tener más nombres de hombres que de mujeres. Y como les digo, a final de cuentas esta es la cultura que tenemos arraigada. Como lo hemos dicho a lo largo de este podcast, siempre los invitamos a que investiguen. Y bueno, si quieren un medio más padre para investigar, yo traje un poco de utilería para este podcast. Bueno, yo le tengo mucho amor a estos libros, siendo un poco más emocional. Yo los leí cuando tenía como, yéndome muy lejos, como 11 años, no me acuerdo exactamente bien. Se pusieron muy de moda, especialmente el de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Recuerdo que en mi primaria y hasta parte de secundaria todas las niñas leían esto y me agrada mucho porque yo no entendía por qué hasta que me lo regalaron. Yo les recomiendo mucho estos libros porque muestran historias de mujeres
que han sido borradas en la historia, que siempre su reconocimiento ha ido hacia hombres, que casi nadie conoce sus historias, pues por lo mismo que son mujeres. Y les aseguro que se van a sorprender mucho de todas las cosas más bien que han sido logradas por mujeres. También tengo otro que se llama Las niñas son de ciencias, las niñas son guerreras y las niñas van a donde quieren. Creo que son 3 libros únicamente, creo. Sí, creo que es una trilogía únicamente. Les recomiendo los 3 ampliamente. Yo los leí, como les digo, cuando tenía 11 años y cosa que estoy muy agradecida. Quieran o no, esto me dio mucha conciencia de todas las historias que existen de mujeres que, pues, a final de cuentas, como les digo, han sido borradas de la historia, pero que sus historias permanecen aquí. Así que si les gusta pues las lecturas ligeras, más que nada las ilustraciones súper bonitas que tienen, y pues aparte que les llame la atención este tipo de acontecimientos por mujeres, pues se los recomiendo ampliamente. A mí me dio mucha conciencia sobre esto que sucedía, más porque pues bueno, siendo mujer te das cuenta de muchísimas cosas que suceden enfrente de tus ojos y que a veces no lo captas en el momento, como pues por ejemplo tu anécdota. Aquí vienen historias de muchísimas mujeres, viene la de Emilia Maric, viene también la de Hedy Lamarr, vienen muchísimas otras historias de la creadora del Kevlar, viene también Coco Chanel, o sea, vienen muchísimas historias de todos los rubros de mujeres que han sido importantes y que han tenido grandes descubrimientos o aportaciones en dichos rubros, así que se los recomiendo ampliamente. Sí, la verdad sí se ve muy interesante y se ve que es una lectura bastante ligera que puedes leer como con mucha facilidad, tiene palabras muy claras. Entonces, si te interesó el tema y quieres empezar con algo normal, facilito, sí, digerible. Digerible, exacto. Esta es una muy buena opción, la verdad yo sí se lo recomiendo muchísimo, yo me lo voy a comprar, ¿ok? Pues bueno, como reflexión, la verdad yo sí les diría, ya viene el 8M, por favor no feliciten a las mujeres, gracias, es un evento histórico, es para recordar, es para investigar por qué se celebra el 8 de marzo. Les dejamos esa tarea, investiguen por qué se celebra. ¿Por qué el color es morado? ¿Saben eso? Chéquenlo. La verdad, hombres que están viendo el video, todos somos una sociedad y depende de todos nosotros, no solamente de las mujeres, lograr el cambio. Lo que buscamos, como ya lo mencionamos, no es una superioridad, es una igualdad, y creo que eso nos beneficia a todos. Entonces, sí les dejo de tareita buscar qué es lo que se recuerda, por qué se conmemora el 8 de marzo. Y pues esperamos que les haya gustado este episodio, ¿no? Con todos los problemas, pero miren, ya es tan importante para nosotras hablar de esto que pues estamos buscando maneras de hacerlo y de hacerlo bien, pues que se entienda nuestro mensaje. Como lo dijo Jimena, buscamos siempre la reflexión, el pensamiento crítico, y que ustedes interioricen un poco este tema, sean hombres, sean mujeres, todos tenemos que ver en la historia, todos somos parte de una, así que los invitamos a que investiguen más del tema, que pues siempre se lleven algo bonito, algo útil, algo que les haya gustado de nuestros episodios, a final de cuentas es nuestra finalidad, y que ustedes desarrollen esas habilidades, así que muchísimas gracias por habernos visto hoy. Y los invitamos a que en los comentarios nos cuenten sus experiencias con este tema, porque la verdad es un tema muy interesante y nos gustaría escucharlas en todos los sentidos, ¿va? De lo que quieran opinar del video, pero me encantaría que nos contaran sus experiencias. Muy bien, sí, por favor. Así que, adiós.